mucho. Dios os bendiga, hermanos, hermanas. Estamos nuevamente en la presencia del Señor. Sabemos que la iglesia no son las cuatro paredes, sino somos el cuerpo de Jesucristo. Damos gracias a Dios que a pesar de esta situación podemos juntos unirnos para adorarle, para pedirle por estas almas, personas que están sufriendo, que están teniendo dificultades en estas situaciones de enfermedad. Pero sabemos que el Señor sigue estando con nosotros, que el Señor está al control. Hoy quiero compartir una palabra. Pensaba en estos días, meditaba y le decía al Señor, ¿qué quieres que predique? Y me acordaba de una predicación que hace muchos años el Señor me dio. Hace aproximadamente 19 años yo compartía esta predicación en la iglesia que pastoreaba y también en otros lugares. Y quiero ir sin más a compartir esta palabra que se encuentra en el libro de Job, capítulo 2, versículo número 3. Siempre pongo un título, me gusta siempre poner un título a los mensajes. Y el título de hoy es Seamos íntegros. Nos dice el libro de Job, capítulo 2, versículo 3. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto. Se ha cortado, Gaby. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaran sin causa. El Señor bendiga su palabra en cada corazón. Hermanos, el libro de Job lo leemos a veces muy rápido, a veces no nos paramos a ponernos en el lugar de Job. Job era una persona que nos dice la Biblia, que tenía 7 hijos y tenía 3 hijas. Nos dice los primeros pasajes del libro de Job que era una persona perfecta, que era recta, que era temerosa de Dios y apartado del mal. ¿Podemos decir lo mismo nosotros de nuestras personas? Porque es importante, hermanos, que nosotros podamos ser perfectos con la ayuda de Dios, claro está. Dice recto, temeroso de Dios y apartado del mal. A pesar de esta situación, que él era una persona que trataba por encima de todo de honrar a Dios, tuvo unos problemas muy graves. Como sabéis, la mayoría de vosotros sabéis, sus hijos murieron todos en un día. 7 hijos, 3 hijas murieron todos en un día. Dice que era un hombre que tenía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, es decir, 1.000 bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y dice que era el varón más grande de todos los orientales que ahí estaban. Sin embargo, cuando él le pasa esta situación, él no se quejó. Qué rápido tendemos todos a quejarnos, a echar las culpas al Señor, a decir, Señor, si yo soy tu hijo, Señor, si yo soy tu hija, ¿por qué me está pasando esto? Él dice, Jehová me dio, Jehová quitó. Yo sé que son días difíciles, que algunos de nosotros tal vez conocemos a personas, amigos, que han partido a la presencia del Señor. Y qué bueno que tenemos esa esperanza viva, qué bueno es que sabemos que los que tenemos a Dios, el Señor nos ha prometido que vamos a ir a su presencia. Tenemos esa paz, tenemos esa seguridad. Algunos, lamentablemente, tal como están las situaciones, ni siquiera se han podido despedir de sus seres queridos. Yo no me imagino los que se han quedado aquí, lo que estarán viviendo, sufriendo, pensando que tal vez su familiar está en la presencia de Dios, está disfrutando, ha llegado a la meta, porque eso pensamos y eso creemos los cristianos, esa es nuestra fe, pero no se han podido despedir. Ahora bien, Job, a pesar de que en un solo día perdió a sus 10 hijos y dice que perdió todo, vinieron bandas, le robaron, le quitaron todo, todo. Sucedió algo. ¿Por qué acontecía esto? Si seguimos leyendo el libro de Job, dice que Satanás fue delante de Dios y le dijo, Dios a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en toda la tierra. Y Satanás argumenta y le dice, claro, ¿cómo no va a haber nadie? Si tú lo cuidas, si tú has levantado un vallado sobre él, sobre todo lo que tiene.
Y Dios le dice, bueno, te permito que hagas lo que quieras sin tocar su vida. Y ahí sucede lo que les acabo de explicar. Eso lo dice la Biblia en Job, en los primeros pasajes, el primer capítulo, el segundo capítulo. Dice que ha pasado esta situación y nuevamente los hijos de Dios, en este caso está hablando de los ángeles, se presenta delante de Dios para dar cuenta de cómo está, qué está pasando. Y ahí entre medio de ellos, ahí está Satanás. Sabemos que en el Antiguo Testamento, antes de que Jesús muriese por toda la humanidad, el Satanás tenía acceso para acusarnos, para ponerse delante de Dios y acusar a toda la humanidad de los fallos, de las cosas malas que podían hacer. Pero a través de que Cristo ha triunfado sobre la muerte, dice que Él murió pero resucitó, dice que Él descendió al Hades y pudo ahí proclamar su victoria sobre el Hades, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre los demonios. Ya no tiene ese libre acceso Satanás para acusarnos, porque Cristo es nuestro abogado. ¡Qué bendición! Ahora fíjate, dice que llega nuevamente Satanás y le dice, Dios nuevamente, ¿has considerado a mi siervo Job? Todavía mantiene su integridad. Todavía, a pesar que tú me incitaste, todavía mantiene su integridad. Y qué bueno es que eso lo diga Dios, porque a veces yo puedo decir que soy íntegro, a veces yo puedo decir que soy una persona íntegra. Pero ¿qué dice Dios? Dios estaba avalando a Job y le estaba diciendo a Satanás y a todos los ángeles que allí estaban, mi siervo Job, a pesar de que ha perdido todo, no ha perdido su integridad. Gloria a Dios, qué interesante está este punto, hermano. Quiera Dios que podamos conservar nuestra integridad para Dios por encima de todo. ¿Y ahí qué sucede? Ahí Satanás le dice, bueno, déjame que toque su cuerpo, porque el hombre todo lo que tiene, pues cuando se le toca a él, cuando se le daña a él, entonces te va a maldecir, te va a negar. Y bueno, sabemos lo que sucedió, que Satanás puso una enfermedad, una sarna maligna. Dice que Job se arrascaba, se daba con una teja, pero no podía quitar su dolor. Ese picor era insufrible, ni siquiera podía descansar, ni siquiera podía dormir. Y ahí llega la compañera, la que uno piensa que va a ayudar. Y llega esa señora, esa mujer, se acerca a Job, lo ve así. Ella también ha sufrido, ha vivido la misma situación, ha perdido sus hijos, de ser una persona rica, se ha quedado en la ruina. ¿Y qué le dice a Job? Maldice a Dios y muérete. Qué triste, ¿verdad? Que a veces las personas que pensamos que nos van a ayudar son las primeras que nos hacen daño. ¿Y Job qué dijo? Como una mujer impía, inicua, has hablado. Jehová Dios dio y Jehová Dios quitó. Hermanos, yo te pregunto en esta tarde, ¿por dónde estás pasando? Estamos en las casas, muchos de nosotros. Y a veces, hermanos, no nos damos cuenta que hay personas en los hospitales completamente solos. Hermanos, a veces no nos damos cuenta que hay personas que están sufriendo. Y a veces nos quejamos por tonterías. A veces no valoramos las cosas que Dios nos da. A veces, hermanos, pensamos que, bueno, que con ir a la iglesia, que con leer un poquito, orar es suficiente, pero ¿cómo está nuestra integridad delante del Señor? ¿Qué pasaría si nosotros nos involucráramos en el personaje de Job y pudiésemos nosotros vivir apenas unas pocas cosas que Job vivió? Es interesante, hermanos, que Job perdió todo, perdió a sus hijos, perdió todo lo que tenía, perdió la salud, pero mantenía su integridad. El Señor nos ayude a ser íntegros. ¿Qué significa la palabra integridad? Dice, dicho a una persona recta, intachable. Cuando hablamos de una persona así, yo me tengo que acordar de Daniel. Rápidamente mi mente se va a Daniel también. Job no fue el único. Job vivió la situación, la prueba, porque recuerda, Dios no nos ha dicho que no vamos a tener pruebas. Dios no nos ha dicho que vayamos a ser excluidos de pasar tribulaciones. Lo que Él nos ha dicho es que no va a permitir que ninguna prueba, ninguna situación difícil, ninguna tribulación sea superior a las fuerzas que nosotros tengamos para superarla. Y Daniel dice que buscaban ocasión, estaban celosos todos los sabios del imperio de Nabucodonosor, estaban todos tratando de ver cualquier falta que hubiese en Daniel, buscaron, indagaron.
y dice que lo único que encontraron es que adoraba 3 veces a su Dios, mañana, tarde y noche. Ahí llevan un edicto delante del rey, lo engañan, lo manipulan y le dicen, mira, a partir de ahora, durante unos días, que solamente se te pida a ti o que solamente se haga así, que no se pida a ningún Dios. Daniel se enteró y ¿qué hizo? Nuevamente, cada mañana abría sus ventanas y oraba, cada tarde oraba, cada noche oraba. Prefería morir orando que vivir sin orar. Hermano, tal vez nosotros, tal vez yo mismo hubiera dicho, bueno, pues no pasa nada, yo cierro mis ventanas, oro aquí tranquilamente, que nadie se entere, y al final estoy orando. Para Daniel era algo interesante poder decir, pues aquí estoy, si me tienen que matar, que me maten, pero yo no voy a pedir a otro que no sea Jehová de los ejércitos. Sus amigos algo similar, dice que también buscan algo con que acusarle y ahí lo mismo, que solamente tienen que adorar a una imagen, a un personaje que ellos mismos han construido y solamente se tienen que inclinar y ya está. Y ellos deciden, lo mismo que Daniel, no inclinarse, porque eran hombres íntegros, eran personas rectas, intachables. Y llega el rey y le dice, que no vais a adorar a la imagen. Dice, no, pues dice, bueno, pues os vamos a tirar aquí al fondo de este horno ardiendo. Y dice, bueno, pues si Dios quiere que muramos, vamos a morir. Y si Dios nos quiere sanar, o Dios nos quiere salvar, o Dios nos quiere proteger, así lo va a hacer. ¿Y qué sucedió? En este caso, las personas que fueron a arrojar a los amigos de Daniel, las personas que los tiraron atados con sus ropas, con todo lo que tenían, ellos murieron. Sin embargo, cuando esos hombres cayeron dentro del horno, dice que llegó el ángel de Jehová y los pudo proteger. El rey se quedó pasmado, se quedó asustado, diciendo, ¿qué ha acontecido? Los mandó sacar y dice que solamente se habían quemado las ligaduras que les ataban, ni siquiera tenían olor a humo. Daniel, ¿qué le sucedió? Pues lo mismo, a él en lugar de tirarlo al horno de fuego lo tiraron al foso de los leones, porque a veces ante las diferentes adversidades unos los vivimos de una manera y otros los vivimos de otra. Unos sufrimos unas situaciones de una manera, unas tribulaciones de una manera y otros de otra. A Daniel lo tiraron al foso de los leones. Cuando el rey se dio cuenta, dijo, al Dios que tú estás clamando, adorando, el tal te guarde. ¿Y qué sucedió? A la mañana siguiente fueron a ver a Daniel, se lo esperaban ver como acostumbraban a ver a los que habían tirado al foso de los leones, destrozados, descuartizados y tal vez algunos trozos de ropa, porque nuevamente los leones se los comían. ¿Y qué pasó? Los leones ni siquiera lo tocaron, ni siquiera lo hirieron, porque Dios mandó su ángel. Dice que lo sacaron de ahí y los que lo habían acusado los tiraron y antes que tocaran tierra fueron todos despedazados. Hermano, Dios guarda a sus hijos. A veces no entendemos, a veces no comprendemos, a veces no entendemos por qué, Señor, estoy viviendo esta situación si soy tu hijo. Hoy en día hay mucha gente muy espiritual que dice, no, yo tengo fe, yo no voy a coger este virus, yo tengo fe. Hermanos, yo tengo fe, pero tengo que orar como Jesús oraba, Padre, hágase tu voluntad aquí en el cielo como en la tierra. No nos olvidemos, personas en la Biblia han fallecido, unos de una manera, otros de otra. Es verdad que a veces pensamos que porque somos hijos de Dios no vamos a sufrir problemas. Hermanos, hay personas que van borrachas, se pasan un semáforo en rojo y hemos visto de casos de personas cristianas que han muerto en ese instante por una persona que iba borracha, que ha conducido, se ha pasado el semáforo en rojo, ha estrellado su coche contra otro y ha muerto una persona que no tenía nada que ver con su pecado de esa persona y era cristiana. Hemos visto pastores, yo conozco de situaciones que han muerto en un accidente de tráfico y eran hombres, personas que amaban a Dios, que servían a Dios, íntegros para Dios. Déjame decirte, es importante confiar en el Señor, es importante como Job, lo perdió todo, pero no perdió su integridad. ¿Cómo está tu integridad? ¿Cómo está mi integridad? Porque el deseo de Job, él luchaba por ser íntegro. Nos dice en el capítulo 31, versículo 6 de Job, que él luchaba por ser íntegro. Dice, pésenme Dios en balanza de justicia y él conocerá mi integridad.
Él lo tenía claro. Dice el Job 27:5, nunca tal acontezca que yo os justifique hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Porque, ¿sabes el problema que vivió Job? Encima de que había perdido a sus hijos, había perdido sus animales, sus bienes, sus siervos, encima de que estaba enfermo, llegaron 3 amigos para ayudarle. Hermanos, y a veces las personas que vienen a ayudarnos nos hacen más daño. El caso de Job fue así. Gloria a Dios que esto no siempre es así. Y gloria a Dios que a pesar de que fueron y hicieron daño, Dios hizo y habló cosas extraordinarias, como voy a tratar de deciros en estos instantes que quedan por concluir la palabra. Dice Job que llegaron ahí sus amigos en el capítulo 2, versículo 11, Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. Dice que luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarle. ¿Y qué pasó, hermano? Bueno, comenzaron a decirle, Job, tú estás enfermo porque has pecado. Tú estás enfermo porque has hecho algo y Dios te ha castigado. Ese era el concepto que había y que hay. Hay personas que se piensan que porque vienen juicios, que porque vienen problemas, es algo que Dios se levanta su mano y destruye y son juicios. A veces sí. Vemos el caso de Sodoma, de Gomorra, vemos el caso de los días de Noé, pero no siempre es así. Job comienza a argumentar y a decir, bueno, que Dios me juzgue, que Dios me ponga en balanzas, que me pese. Y si yo no soy una persona íntegro, pues que Él me hable, yo estoy dispuesto a cambiar. Llegan y le dicen, oye, tus hijos han muerto porque eran pecadores, porque hacían lo malo. A ti te han robado todo porque tú eres un desordenado, porque tú hay algo que has tenido que hacer para que Dios se enfade contigo. Y empiezan, en lugar de ayudarle, empiezan a juzgarle. Qué fácil es juzgar. A veces nos tenemos que poner en los zapatos de otros. Es verdad, vuelvo a repetir, a veces vienen juicios, vienen consecuencias por nuestros desórdenes. Tenemos muchos casos. He mencionado a Noé, en los tiempos de Noé, lo que sucedió en la tierra. He mencionado Sodoma y Gomorra, podemos mencionar a Elí y sus hijos, podemos mencionar muchas personas que han recibido juicio por no obedecer a Dios. Pero también a veces los justos sufren. Comienza Job a argumentar, a defenderse, a decir, estáis equivocados. Yo cada día oraba a Dios, yo cada día ofrecía un sacrificio por mí y por cada uno de mis hijos, por si alguno había pecado. Yo cada día me examinaba, yo cada día me ponía delante de Dios y lo que estáis diciendo no tiene valor. Empieza a hablar con una sabiduría, hermano. El libro de Job es impresionante. Te pones a leer y ves y descubres cosas que solamente están ahí en la Biblia. Comienza a decir, a argumentar, hasta el punto que los 3 se quedan sin argumentos, sin palabras para poder acusar a Job. Y sale un cuarto personaje que estaba escondido ahí. Se ve que había llegado con sus 3 amigos. Se encuentra en Job capítulo 32. Y comienza un tal Eliú. Empieza a decir y argumentar y a decir, bueno, yo soy el más joven de todos. Dice que se enfadó, que se puso en ira contra Job y contra los otros 3 amigos. Le dijo, ustedes son mayores, ustedes son viejos, pero la verdad, me quedo asustado de que ustedes ya no sepan qué decirle a Job, no sepan qué hablar para condenar la situación que está viviendo Job. ¿Y qué pasó? Empezó a decir todavía peores cosas. Hay una situación que si él se escuchara se daría vergüenza ajena, sentiría vergüenza, porque él empieza inconscientemente a decir que él era el más inteligente, el más sabio de todos y que los 3, pues a pesar de ser mayores, no sabían demasiado y Job pues menos. Y empieza a hablar, empieza a acusar de tal forma a Job, hermanos, que lo que habían dicho pues sus amigos apenas era nada. Para concluir, llega un momento que interviene Dios. Y qué bueno es que Dios intervenga. Qué bueno es que en medio del dolor y del sufrimiento no nos olvidemos que Dios está al control. No nos olvidemos que Dios se encarga de poner las cosas en su sitio. Job había dicho,
que me pese Dios en balanzas de justicia y Él conocerá mi integridad. Y Dios habla en el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6. Ahí está hablando Job y contestándole a Dios, porque Dios le acaba de hablar desde un torbellino, le acaba de decir que Job es un pecador como todos, y ahí en ese capítulo 42, 5 y 6, Job le responde a Dios y le dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermanos, Dios lo está hablando con Job, Dios le está diciendo una serie de cosas maravillosas. Job escucha cómo Dios le responde y él lo único que puede hacer: mira, Señor, te conocía de oídas, ahora mis ojos te ven. Cuando tú y yo pasamos por un problema, por una tribulación, por una lucha, te puedo decir que no saldremos igual. O saldremos mejor o saldremos peor. Porque si obedecemos y nos mantenemos firmes y nos mantenemos con la ayuda del Señor siendo íntegros, saldremos mejor. Podremos decir: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora, si no queremos obedecer, si no estamos dispuestos hasta las últimas consecuencias, pues tal vez salimos peor, salimos diciendo: no te entiendo, Señor, salimos heridos, salimos desanimados. Pero qué importante es que Job salió en victoria. Aunque aún no había salido del todo de la situación, primero Dios le habla a Job y empieza a explicarle misterios incomprendidos, comienza a decir: ¿y tú dónde estabas cuando yo hice el universo? ¿Y tú que te jactas? ¿Qué estás hablando? Y Job reconoce y dice: Señor, tiene razón, me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, es tremendo, hermanos. En Job 42, en el versículo 7 hasta el 9, dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová le dijo al primero de los amigos, a Elías temanita: mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto con mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros y por mi siervo Job, y orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Y dice: y fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. No dice que aceptara los sacrificios que ellos traían, aceptó la oración de Job. Aquí tendríamos para compartir un mensaje. Después de que Dios ha puesto a Job en su sitio, después de que Dios le ha dicho lo que le tenía que decir a Job, ahí llegan sus amigos y Dios se encarga. Porque, hermanos, no te quepa la menor duda, Dios se encarga. Aquellos que se levantan en contra nuestra, diciendo cosas que Dios nos ha dicho, diciendo y argumentando cosas que Dios no ha dicho, pues al final Dios se encarga. Y Dios le dice: mira, vosotros no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Vosotros no habéis estado a la altura. Realmente vosotros os habéis pasado 20 pueblos, habéis dicho cosas que yo digo que son mentiras. Habéis puesto en vuestra boca palabras sobre mi persona que son mentiras. Ahora le dice: mira, para no afrentaros, id donde mi siervo Job, llevar este sacrificio, llevar estos 7 animales, porque a él lo atenderé. Tomad 7 carneros y ir delante de mi siervo Job, para que él lo ofrezca por vosotros. Ellos lo ofrecieron y Job tenía que orar. Por eso es interesante ver que ellos tenían que tomar 7 becerros, 7 carneros, en total 14 animales, e id a mi siervo Job y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé. Impresionante, hermanos. Deja que Dios te defienda. A veces tratamos demasiado tiempo en defendernos. Deja que el Señor se ocupe de defendernos. Hermanos, a veces hablaba con un hermano el otro día y a veces estamos tan ocupados en defendernos que nos olvidamos que hay personas que están muriendo sin Cristo, que hay personas en el mundo que no le conocen. Y nosotros tenemos que hacer lo que nos toca. Ahora,
Job podía decir cuando vienen esos amigos con 7 y 7, 14 animales, podía decirle, oye, pues no me da la gana, yo no quiero ofrecer ninguna oración por vosotros, vosotros traéis 7 carneros, 7 becerros, orar y que Dios se encargue. Pero Job era una persona íntegra. ¿Cómo actuaríamos nosotros si esas personas que nos han criticado, que nos han murmurado, que nos han dicho que si hemos pasado por una enfermedad ha sido un juicio de Dios? ¿Cómo actuaríamos nosotros sobre esas personas si viniesen a pedirnos ayuda? Job lo tenía claro. Ellos ofrecieron esos animales y él oró por ellos. Y para concluir este mensaje, dice en el capítulo 42 de Job, en el versículo 10, y quitó Jehová la aflicción de Job. ¿Cuándo? Cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido dadas a Job. Impresionante, hermano. ¿Cuándo quitó la aflicción Dios a Job? Cuando él dijo, no, yo me tiro por el suelo, reconozco que no valgo, que no sirvo. No, cuando él oró por esas personas que le habían hecho daño, por esas personas que le habían faltado, por esas personas que habían dicho que todo el juicio que pasaba era por su pecado, que si sus hijos habían muerto era por causa de él. Job oró por sus amigos y ahí, en ese mismo momento, quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble las cosas que él tenía. Las cosas que Job había tenido las aumentó el doble. Concluyo este mensaje, hermanos. Hoy más que nunca, nosotros tenemos que ser íntegros. Nos preocupamos demasiado por las otras personas. Está bien ayudar al que pueda, dar un consejo al que pueda, corregir al que se pueda. Pero la pregunta, la conclusión de este mensaje. ¿Somos íntegros? ¿Estamos siendo íntegros para con Dios? Porque no puedo decir que soy íntegro para Dios si no estoy actuando como Dios quiere que actúe. Quiero decirte algo. El Señor ponía en mi corazón en estos días que después de que pase esta situación, esta plaga, van a venir muchas personas a la iglesia. No solamente a nuestras iglesias, sino a muchas iglesias. Van a estar muchos desesperados, heridos, con temores, algunos con depresión, otros con miedo, otros rotos, otros heridos, otros con hambre de Dios, pero todos van a necesitar lo mismo, que le podamos hablar de Jesucristo, de ese ser maravilloso que dejó su trono, vino a la tierra, murió por toda la humanidad para que nosotros podamos tener vida eterna. Es el momento, iglesia, de prepararnos, es el momento de ser ejemplo, es el momento de consagrarnos, es el momento. Yo no puedo decir que soy íntegro si estoy viviendo en pecado. Yo no puedo decir que soy íntegro si en mi vida hay cadenas, porque eso significa que no soy íntegro. Yo hago las cosas para Dios. Prepárate, Dios cuenta con nosotros. ¿Estamos preparados para atender a esas personas, para poder guiarles a Cristo, para poder orar por ellos? ¿Estamos preparados para enseñarles, para discipularles? Porque eso es lo que va a suceder. Y muchos, si nosotros no estamos preparados, van a venir, van a estar unos días. Pero el miedo, el temor, se va a ir apagando y van a volver nuevamente al mundo. Nosotros necesitamos capacitarnos, necesitamos levantar hombres y mujeres dispuestos a levantarse en oración, en intercesión, hombres y mujeres dispuestos a poder ser sensibles a la voz de Dios, hombres y mujeres dispuestos a saber que las almas necesitan del amor de Dios y Dios cuenta con nosotros. Quiero orar. Recuerda, ¿cuándo quitó la aflicción de Job Dios? ¿Cuándo superó la prueba? Cuando oró por sus amigos, que en cierta forma eran los que le habían hecho tanto daño. ¿Cuántas veces las personas que nos tienen que ayudar nos hacen daño? Y déjame decirte también, ¿cuántas veces nosotros, tratando de ayudar a otros, les hacemos más daño? Que nos ayude el Señor, si estamos en un lado o en otro, a poder actuar en consecuencia. Prepárate. El Señor va a traer las almas de una forma que desesperadamente van a necesitar palabra del Señor. Necesitamos capacitarnos para Él. Quiero orar, quiero terminar ya este mensaje. Padre, te damos gracias en esta
noche, en este momento, por este tiempo que hemos podido compartir en tu presencia. Ayúdanos a ser íntegros, Señor. Yo quiero ser íntegro, Señor. Ayúdame a que pueda marcar la diferencia, a que pueda vivir de tal forma que mi vida sea un ejemplo a seguir. Quiero honrarte por encima de todo. Danos la capacidad de amar y perdonar a aquellos que nos han hecho daño o que todavía nos hacen daño, aquellos que se levantan en contra nuestra. Danos la capacidad, Señor, de perdonarlo, de orar por ellos y de saber que tú nos has puesto para que podamos demostrar que somos templo del Espíritu Santo. Capacita a tu iglesia, capacítanos para poder seguir orando por este mundo con tanto dolor, con tanta aflicción, por esas almas, por nuestros gobernantes, por los que están en los hospitales, por las familias de los que han perdido algún ser querido. Danos la capacidad de interceder por ellos. Toca sus vidas, sánalos, restáuralos, vivifícalos, Señor, que puedan sentir tu paz en medio de estas situaciones. Y danos la capacidad de ayudar a estas almas que no te conocen y van a venir pronto a tus pies. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios os bendiga, queridos hermanos. Más tarde pondremos esta predicación en el WhatsApp de la iglesia y también en el Facebook. Ahora seguimos con el sello para aquellos hermanos que quieran seguir pidiendo alguna oración. Nuestro hermano Litri, si puede cantar alguna canción. Bendiciones.